¿Qué harías si descubrieras que el hombre que te enseñó a rezar, que escuchó tus pecados más oscuros, que bendijo tu matrimonio y bautizó a tus hijos, era la misma persona que la Iglesia Católica intentó esconder durante más de una década? Hoy, en este preciso momento, vamos a revelar la verdad completa sobre el padre Moisés Lárraga, un caso que sacudió los cimientos de una comunidad entera y que las autoridades eclesiásticas pensaron que nunca saldría a la luz. Pero antes de comenzar con esta historia que te va a dejar sin palabras, necesito que hagas 3 cosas cruciales. Primero, suscríbete a este canal porque aquí no ocultamos la verdad, por más incómoda que sea. Segundo, activa la campanita de notificaciones porque casos como este necesitan ser vistos por millones de personas. Y tercero, déjame un like si crees que la verdad siempre debe prevalecer sobre el silencio institucional. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No es una teoría de conspiración sacada de Internet. Es la historia documentada de un sacerdote que durante 18 años construyó una reputación impecable en una pequeña comunidad del norte de México, mientras simultáneamente vivía una doble vida que, cuando finalmente fue descubierta, destruyó la fe de cientos de familias. Esta es la historia de traición, poder, encubrimiento y redención que involucra no solo a un hombre de sotana, sino a toda una jerarquía que decidió proteger su imagen por encima de las víctimas. Te prometo que al final de este vídeo, tu perspectiva sobre las instituciones religiosas nunca será la misma. Quedarás completamente impactado por los giros que toma esta narrativa, porque lo que comenzó como rumores en confesionarios terminó convirtiéndose en el escándalo eclesiástico más grande que esta región ha presenciado en los últimos 50 años. El padre Moisés Lárraga no es un nombre que reconozcas internacionalmente, no salió en CNN ni en grandes titulares mundiales, pero para los habitantes de San Miguel de las Cruces, un pueblo de apenas 12.000 habitantes, este nombre representa el colapso total de todo lo que consideraban sagrado. ¿Cómo es posible que un hombre que predicaba sobre la pureza y el perdón estuviera cometiendo actos que contradecían cada palabra que salía de su boca? ¿Cómo es posible que sus superiores lo supieran y no hicieran absolutamente nada durante años? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy, minuto a minuto, revelación tras revelación, hasta llegar a un final que te dejará reflexionando sobre el verdadero significado de la fe, la confianza y la justicia. Así que acomódate, porque este viaje es largo, profundo y perturbador. Para entender la magnitud de lo que sucedió, primero necesitas conocer quién era Moisés Lárraga antes de que todo se derrumbara. Imagina un día soleado de junio del año 2003, en San Miguel de las Cruces, un pueblo donde todos se conocen, donde las puertas de las casas permanecen abiertas y donde la iglesia del Sagrado Corazón es el centro absoluto de la vida comunitaria. Ese día llegó un sacerdote joven, de apenas 32 años, con una sonrisa cálida que inmediatamente conquistó a los feligreses. Moisés Lárraga venía del Seminario Mayor de Guadalajara con credenciales impecables, recomendaciones brillantes de sus superiores y una vocación que parecía genuina hasta la médula. Los ancianos del pueblo comentaban que hacía décadas no veían a un padre tan dedicado, tan presente, tan humano. Durante los primeros 5 años de su ministerio, el padre Moisés transformó completamente la parroquia. Organizó retiros espirituales para jóvenes, creó grupos de oración para matrimonios en crisis, estableció un programa de ayuda alimentaria para las familias más necesitadas, lo más importante, tenía el don de hacer que cada persona se sintiera escuchada. Doña Gabriela Mendoza, una mujer de 68 años que había perdido a su esposo 2 años antes de la llegada del padre, recuerda con claridad cómo él la visitaba cada semana, cómo se sentaba en su humilde cocina y tomaba café mientras escuchaba sus historias sobre el difunto. Me devolvió las ganas de vivir, decía ella. Sentía que Dios finalmente me estaba poniendo atención a través de él. Estas palabras son cruciales porque representan la conexión emocional profunda que Moisés construyó con su comunidad, una conexión que más tarde haría aún más devastadora la revelación de su secreto. Pero no solo las viudas y los ancianos lo adoraban. Los jóvenes del pueblo, especialmente los adolescentes que usualmente veían la iglesia como algo aburrido y obsoleto, comenzaron a asistir masivamente a las misas dominicales porque el padre Moisés hablaba su idioma. Citaba películas modernas en sus homilías, usaba metáforas del fútbol para explicar conceptos teológicos complejos y, sobre todo, nunca juzgaba.
Rodrigo Valenzuela, quien entonces tenía 17 años, cuenta cómo el padre lo ayudó cuando confesó que había robado dinero de la tienda de su propia familia para comprar drogas. En lugar de sermonearle, el padre Moisés le propuso un plan: trabajar en las labores de mantenimiento de la iglesia para ganar el dinero que debía devolver, y cada tarde, después del trabajo, tendrían conversaciones sobre la vida, los sueños y el futuro. Fue mi mentor, mi guía, mi ejemplo a seguir, afirma Rodrigo con lágrimas en los ojos cuando recuerda esos días. Por eso lo que vino después me destruyó completamente. ¿Ves hacia dónde vamos? Este no era un sacerdote mediocre cumpliendo con su deber. Era un hombre que genuinamente parecía amar su vocación y a su gente. Entonces, ¿qué salió mal? ¿En qué momento la persona que todos admiraban comenzó a vivir una doble vida? Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, porque la historia se pone cada vez más intensa. Activa las notificaciones porque necesitamos que este tipo de contenido llegue a más personas que merecen saber la verdad. Los domingos en San Miguel de las Cruces eran prácticamente días festivos. La misa de las 11 de la mañana era el evento social más importante de la semana, donde las familias se vestían con sus mejores ropas, donde los comerciantes cerraban sus negocios y donde el padre Moisés daba homilías que duraban casi 40 minutos porque nadie quería que terminaran. Él tenía una habilidad especial para hacer que pasajes bíblicos de hace 2000 años sonaran relevantes para los problemas contemporáneos de un pueblo rural mexicano. Hablaba sobre el buen samaritano y lo conectaba con la responsabilidad de ayudar a los migrantes que ocasionalmente pasaban por el pueblo. Hablaba sobre la multiplicación de los panes y lo relacionaba con la economía solidaria y el apoyo mutuo en tiempos de crisis agrícola. Las personas no solo escuchaban, sino que actuaban según sus palabras. Pero había algo más que hacía al padre Moisés excepcional, algo que años después, cuando todo colapsó, la gente recordaría con una mezcla de admiración y horror: su dedicación a los niños de la catequesis. Cada martes y jueves por la tarde, unos 70 niños de entre 8 y 12 años acudían a las clases de preparación para la primera comunión. El padre Moisés no delegaba esta responsabilidad a catequistas laicos como hacen la mayoría de los sacerdotes. Él personalmente enseñaba cada clase, preparaba materiales didácticos creativos, organizaba obras de teatro donde los niños representaban pasajes del Evangelio, según testimonios de los padres. Sus hijos llegaban a casa emocionados hablando sobre lo que habían aprendido. Rosa María Torres, madre de 3 hijos que pasaron por las catequesis del padre, recuerda: mis niños lo amaban más que a sus propios maestros de escuela. Decían que el padre los entendía, que los hacía reír, que las clases volaban porque se divertían mientras aprendían sobre Jesús. Ahora bien, aquí es donde la historia comienza a tomar su primer giro inquietante, aunque en ese momento nadie lo notó. El padre Moisés tenía la costumbre de hacer retiros especiales con grupos pequeños de niños. Los llamaba encuentros de discipulado juvenil, donde seleccionaba entre 5 y 8 niños que, según él, mostraban un potencial especial para la vida cristiana y los llevaba a una cabaña que la diócesis poseía en las montañas, a unos 40 kilómetros del pueblo. Estos retiros duraban 2 o 3 días, incluían actividades al aire libre, fogatas nocturnas donde compartían reflexiones espirituales, y según el padre explicaba a los padres, eran oportunidades únicas para que los niños experimentaran un encuentro más profundo con Dios, lejos de las distracciones del pueblo. Los padres se sentían honrados cuando sus hijos eran seleccionados para estos retiros. Lo veían como un reconocimiento a la buena crianza que les estaban dando, como una señal de que sus hijos tenían algo especial. Nunca, ni por un segundo, sospecharon lo que realmente estaba sucediendo en esa cabaña apartada entre los pinos. ¿Cómo es posible que todos estuvieran tan ciegos? ¿Acaso no había señales de alerta? ¿O es que cuando confías completamente en alguien, especialmente en una figura de autoridad religiosa, tu cerebro simplemente se niega a ver las inconsistencias? Estas son preguntas que atormentan hasta hoy a muchos de los padres de familia que permitieron que sus hijos participaran en esos retiros. Pero en ese momento, entre los años 2003 y 2010, todo parecía absolutamente normal. No había razón para sospechar. El padre Moisés era prácticamente un santo viviente en San Miguel de las Cruces. Los domingos, después de misa, las señoras competían por invitarlo a comer a sus casas.
Los hombres del pueblo lo incluían en sus partidas de dominó los sábados por la tarde. Los comerciantes le regalaban productos sin aceptar pago alguno. Él era parte de cada celebración, de cada velorio, de cada momento importante en la vida de las familias. Su presencia era tan constante, tan reconfortante, tan necesaria, que la sola idea de que pudiera estar escondiendo algo oscuro habría parecido una blasfemia. Y aquí viene el primer elemento verdaderamente perturbador de esta historia. En el año 2008, 5 años después de su llegada, algo inusual sucedió. El obispo de la diócesis, Monseñor Ernesto Camarillo, visitó San Miguel de las Cruces sin previo aviso. Normalmente las visitas episcopales se anunciaban con semanas de anticipación, se organizaban ceremonias especiales, pero esta vez fue diferente. Monseñor Camarillo llegó un martes por la mañana, pidió hablar a solas con el padre Moisés durante más de 3 horas en la oficina parroquial, y antes de irse, convocó a una reunión urgente con el consejo pastoral de la parroquia. Los miembros del consejo, unas 12 personas prominentes del pueblo, entraron a esa reunión confundidos y salieron aún más confundidos. Según testimonios posteriores, el obispo les dijo que había recibido preocupaciones anónimas sobre ciertos aspectos del ministerio del padre Moisés, específicamente sobre los retiros con niños, pero que después de investigar y hablar con el padre, todo estaba en orden. Les pidió que mantuvieran vigilancia pastoral sin especificar exactamente qué debían vigilar, y luego se fue. El padre Moisés continuó con sus actividades exactamente como antes. Los retiros en la cabaña siguieron ocurriendo. Nada cambió. Pero esa visita, ese momento extraño que en su momento pareció insignificante, años después se convertiría en evidencia crucial de que la Iglesia sabía, o al menos sospechaba, que algo no estaba bien. ¿Por qué el obispo no actuó con más firmeza? ¿Por qué simplemente le advirtió al consejo pastoral que vigilara sin dar detalles concretos? ¿Acaso ya sabía lo que estaba pasando pero prefirió confiar en que una simple advertencia detendría al padre Moisés? Estas preguntas nos llevan directamente al corazón del encubrimiento eclesiástico que se revelaría años más tarde. Pero por ahora, déjame un comentario diciendo si hasta este punto de la historia ya sospechas qué tipo de secreto estaba escondiendo el padre Moisés. Quiero ver cuántos de ustedes logran anticipar el giro que viene. Y si este vídeo te está manteniendo enganchado, regálame un like para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan conocer esta verdad. Los años pasaron y el padre Moisés continuó siendo el pilar espiritual de San Miguel de las Cruces. Para el 2011, ya había celebrado más de 300 bautizos, 100 matrimonios, y había acompañado a innumerables familias en momentos de duelo. Su reputación había trascendido las fronteras del pueblo, otros sacerdotes de parroquias vecinas lo invitaban a dar conferencias sobre pastoral juvenil porque era considerado un experto en conectar con las nuevas generaciones. Incluso se rumoreaba que Monseñor Camarillo estaba considerando nombrarlo vicario episcopal, un cargo de alto nivel dentro de la estructura diocesana. Todo parecía indicar que Moisés Lárraga tendría una carrera eclesiástica brillante y que su legado en San Miguel de las Cruces permanecería intacto por décadas. Pero como sucede en todas las historias donde la verdad ha sido enterrada, eventualmente algo desentierra lo que estaba oculto. Y ese algo llegó en la forma de una niña de 11 años llamada Lucía. Era marzo del 2013 cuando todo comenzó a desmoronarse, aunque inicialmente nadie lo notó. Lucía Hernández era una niña tranquila, estudiosa, que había participado en 2 de los retiros especiales del padre Moisés. Sus padres, Tomás y Carolina Hernández, eran católicos devotos que veían la cercanía de su hija con el padre como una bendición divina. Pero una noche, después de la cena, Lucía se acercó a su madre con una pregunta que heló la sangre de Carolina. «Mamá, ¿es normal que en la confesión el padre te haga preguntas sobre tu cuerpo?» Carolina sintió que el piso se abría bajo sus pies. Con voz temblorosa le preguntó a su hija qué tipo de preguntas, y Lucía, con la inocencia de quien no comprende completamente lo que está describiendo, relató que durante el último retiro, en las confesiones privadas que el padre Moisés hacía con cada niño en su habitación de la cabaña, él le había preguntado si ya había comenzado a desarrollarse físicamente, si se tocaba su propio cuerpo, si había experimentado sensaciones extrañas. La madre, tratando de mantener la calma, le preguntó si el padre había hecho algo más allá de preguntar, y Lucía dijo que no,
que solo preguntas, pero que se había sentido incómoda y confundida. Carolina Hernández enfrentó en ese momento el dilema más terrible que un padre puede enfrentar. ¿Estaba su hija malinterpretando una conversación legítima sobre pureza y castidad, temas que los sacerdotes efectivamente deben abordar en la formación de niños? ¿O estaba su instinto maternal detectando algo profundamente equivocado? Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, llamó por teléfono a su comadre Estela, cuyo hijo también había participado en retiros con el padre. La conversación entre ambas mujeres comenzó con rodeos nerviosos, pero eventualmente Carolina encontró el valor para preguntar directamente si el hijo de Estela había mencionado algo inusual sobre las confesiones durante los retiros. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Estela confesó que su hijo, Miguel, había comentado algo similar meses atrás, pero que ella había asumido que eran preguntas normales de un sacerdote preocupado por la pureza moral de los niños en una época de Internet y pornografía. Sin embargo, ahora que Carolina lo mencionaba, admitía que siempre le había parecido extraño que esas conversaciones ocurrieran en la privacidad de una habitación en lugar de en el confesionario tradicional de la iglesia. ¿Ves cómo funciona el encubrimiento? No siempre es una conspiración deliberada. A veces es simplemente el resultado de que las personas no quieren creer lo peor sobre alguien que aman y respetan, así que racionalizan las señales de alarma hasta que ya no pueden ignorarlas. Carolina y Estela decidieron hablar con otras 3 madres cuyos hijos también habían participado en los retiros. Se reunieron discretamente en la casa de Carolina una tarde mientras los niños estaban en la escuela. Lo que emergió de esa conversación fue un patrón inquietante. 5 niños, todos entre 9 y 12 años, habían experimentado sesiones de confesión similares durante los retiros. En todos los casos, el padre Moisés había hecho preguntas detalladas sobre sus cuerpos, sobre masturbación, sobre pensamientos impuros. Algunos niños reportaron que el padre les había pedido que describieran con detalle sus tentaciones para poder absolverlos adecuadamente. Uno de los niños, Javier, de 10 años, dijo que el padre le había mostrado imágenes en su computadora portátil de cuerpos humanos desnudos, supuestamente para explicarle que el cuerpo humano era creación de Dios y no debía ser fuente de vergüenza, pero que la manera en que lo hizo le pareció extraña y lo hizo sentir profundamente incómodo. Las madres salieron de esa reunión divididas. 2 de ellas insistían en que debían reportar inmediatamente lo que habían descubierto, mientras las otras 3 argumentaban que tal vez estaban exagerando, que podían estar destruyendo injustamente la reputación de un hombre bueno basándose en las percepciones confusas de niños que quizás no entendían el contexto pastoral de esas conversaciones. Esta división es absolutamente crucial para entender por qué el caso del padre Moisés no explotó inmediatamente sino que se fue gestando lentamente durante meses. La ambigüedad es la mejor aliada del abusador. Cuando las acciones están en esa zona gris donde pueden ser interpretadas de múltiples maneras, las víctimas y sus familias dudan, se cuestionan a sí mismas, temen ser responsables de arruinar la vida de un inocente. Y mientras tanto, el abuso puede continuar. Si hasta este punto todavía no has dejado tu like, por favor hazlo ahora. Este tipo de historias necesita ser compartido masivamente para que las familias aprendan a identificar las señales de advertencia. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Tu acción puede salvar a un niño de una situación similar. Tomás Hernández, el padre de Lucía, finalmente tomó la decisión de confrontar directamente al padre Moisés. Era un hombre de campo, de pocas palabras pero de convicciones firmes. Una tarde se presentó en la oficina parroquial sin cita previa. El padre lo recibió con su sonrisa habitual, le ofreció café, preguntó por la familia. Tomás le explicó directamente que su hija había mencionado ciertas preguntas que él consideraba inapropiadas durante las confesiones en el último retiro. La reacción del padre Moisés fue, según el testimonio de Tomás, de sorpresa genuina seguida de una explicación larga y aparentemente razonable. El padre explicó que vivimos en tiempos peligrosos donde los niños están expuestos a contenido sexual desde edades muy tempranas a través del Internet y los teléfonos móviles, que su deber como guía espiritual era abordar estos temas directamente para proteger la inocencia de los niños, que las preguntas que hacía seguían los lineamientos establecidos por la Conferencia Episcopal Mexicana para la Formación en Castidad y Pureza,
y que si Lucía se había sentido incómoda, él lo lamentaba profundamente y hablaría con ella personalmente para aclarar cualquier malentendido. La explicación del padre Moisés era convincente porque contenía elementos de verdad. Es cierto que los sacerdotes deben hablar con los niños sobre sexualidad desde una perspectiva cristiana. Es cierto que la Iglesia tiene protocolos para educación sexual. Es cierto que abordar estos temas puede generar incomodidad en niños que no están acostumbrados a hablar de ello. Tomás salió de esa reunión sintiéndose parcialmente tranquilo pero no completamente convencido. Esa noche, él y Carolina tuvieron una conversación larga y dolorosa. Decidieron que no permitirían que Lucía participara en más retiros, pero tampoco harían un escándalo público. Informarían discretamente al consejo pastoral y dejarían que ellos decidieran cómo proceder. Este fue un error que Tomás lamentaría por el resto de su vida, pero en ese momento le pareció la decisión más prudente. No quería ser responsable de dividir a la comunidad o destruir la carrera de un sacerdote basándose en algo que aún no estaba completamente claro. El Consejo Pastoral recibió la queja de los Hernández en abril del 2013. El presidente del consejo, don Artemio Contreras, un hombre de 70 años que había conocido al padre Moisés desde su llegada 10 años atrás, convocó a una reunión de emergencia. Los 12 miembros del consejo se reunieron en la sacristía después de la misa vespertina. La reunión fue tensa, emotiva y reveladora. Cuando don Artemio presentó las preocupaciones de la familia Hernández, 3 miembros del consejo inmediatamente saltaron en defensa del padre, argumentando que era absurdo pensar que un hombre tan dedicado y santo pudiera tener intenciones indebidas. Pero entonces sucedió algo inesperado. Uno de los miembros más jóvenes del consejo, un maestro de escuela primaria llamado Sebastián Rivas, pidió la palabra y con voz temblorosa confesó que él también había escuchado rumores similares de parte de padres de familia, pero que no se había atrevido a mencionarlo en el pasado por miedo a crear división. Dijo que al menos 2 familias más le habían comentado en conversaciones privadas que sus hijos habían tenido experiencias incómodas durante las confesiones en los retiros. La atmósfera en la sacristía cambió radicalmente. Lo que había comenzado como la defensa de un sacerdote acusado injustamente se convirtió en una sesión de revelaciones inquietantes. Otro miembro del consejo mencionó que años atrás, durante la visita sorpresa del obispo Camarillo en 2008, el obispo le había confiado en privado que había recibido una carta anónima con acusaciones contra el padre Moisés, pero que después de investigar no había encontrado pruebas concretas. Esta información había permanecido guardada durante 5 años, compartida solo entre el obispo y este miembro del consejo, y ahora finalmente salía a la luz. ¿Por qué la había mantenido en secreto? Porque el obispo le había pedido discreción absoluta para no dañar injustamente la reputación del padre si las acusaciones resultaban infundadas. Pero ahora, con múltiples familias reportando situaciones similares, el silencio ya no parecía prudencia sino complicidad. El consejo pastoral enfrentó entonces una decisión crucial. ¿Debían reportar estas acusaciones directamente al obispo de nuevo, o debían intentar investigar por su cuenta primero? ¿Debían confrontar al padre Moisés antes de hacer cualquier movimiento oficial? ¿Debían informar a toda la comunidad o mantener el asunto confidencial mientras se aclaraba? Las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que debían proteger al padre del escándalo hasta tener pruebas definitivas. Otros insistían en que la protección de los niños debía ser la prioridad absoluta y que cualquier duda razonable justificaba una investigación inmediata. Al final, después de 3 horas de debate acalorado, votaron 8 miembros a favor de reportar al obispo inmediatamente, 4 en contra. La mayoría había decidido. Don Artemio redactaría una carta formal detallando todas las acusaciones y la enviaría a la diócesis al día siguiente. Pero aquí es donde la historia toma otro giro oscuro que expone cómo funcionan realmente las estructuras de poder eclesiástico. ¿Qué crees que pasó cuando esa carta llegó a la oficina del obispo? ¿Piensas que ordenó una investigación inmediata? ¿Que suspendió al padre Moisés mientras se aclaraban las acusaciones? Si piensas eso, lamentablemente estás muy equivocado. Déjame un comentario con la palabra verdad si crees que las instituciones religiosas deben ser transparentes en casos de abuso, sin importar las consecuencias para su imagen pública.
Necesito ver cuántos de ustedes realmente están comprometidos con la justicia por encima de la lealtad institucional. La respuesta del obispo Camarillo llegó 3 semanas después, no como una carta oficial sino como una llamada telefónica a don Artemio. El obispo le agradeció por reportar las preocupaciones y le informó que había hablado extensamente con el padre Moisés, quien negaba categóricamente cualquier intención inapropiada en sus conversaciones con los niños. El obispo explicó que había consultado con un psicólogo especializado en formación sacerdotal y que este profesional le había confirmado que las preguntas descritas por los niños entraban dentro del rango de lo que se considera formación legítima en castidad y pureza. Especialmente dado el contexto cultural actual donde los niños son bombardeados con contenido sexual desde edades tempranas. Sin embargo, reconociendo que la percepción de estas conversaciones podía variar según la sensibilidad de cada familia, el obispo había decidido implementar nuevas directrices. De ahora en adelante, todas las confesiones con menores durante los retiros se realizarían en espacios semipúblicos donde pudiera haber supervisión visual aunque no auditiva. Y el padre Moisés tendría un acompañante adulto adicional en todos los retiros futuros. El obispo consideraba que con estas medidas preventivas, el problema quedaría resuelto y la comunidad podía continuar beneficiándose del ministerio excepcional del padre Moisés. Don Artemio colgó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y inquietud. Por un lado, el obispo había actuado, había implementado cambios. Por otro lado, algo en su interior le decía que esto no era suficiente, que si había humo probablemente había fuego, que las medidas preventivas eran útiles pero no abordaban la posibilidad de que ya hubiera ocurrido un daño. Convocó nuevamente al Consejo Pastoral para informarles de la respuesta del obispo. La reunión fue aún más tensa que la anterior. Los 4 miembros que originalmente habían votado en contra de reportar al obispo ahora se sentían reivindicados, argumentando que todo había sido una exageración y que las nuevas directrices eran más que suficientes. Pero los 8 que habían votado a favor de reportar no estaban satisfechos. Sebastián Rivas, el maestro, argumentó apasionadamente que las nuevas reglas solo evitarían abusos futuros pero no investigaban si ya había ocurrido algo en el pasado. Propuso que el Consejo contratara a un investigador privado independiente para entrevistar confidencialmente a todos los niños que habían participado en retiros durante los últimos 10 años. Esta propuesta fue rechazada por 10 votos contra 2. La mayoría del Consejo consideraba que tal investigación sería una falta de confianza inaceptable hacia el padre y el obispo. Y así, la vida en San Miguel de las Cruces continuó su curso aparentemente normal. El padre Moisés siguió celebrando misas, los retiros continuaron pero ahora con las nuevas medidas de supervisión, y la mayoría de los feligreses nunca se enteró de que había habido acusaciones y una investigación eclesiástica, aunque llamar la investigación sería generoso. Pero las 5 familias que habían iniciado las denuncias no podían simplemente olvidar y seguir adelante. Carolina Hernández comenzó a reunirse semanalmente con las otras madres, compartiendo información, apoyándose mutuamente. Decidieron hacer algo que ninguna autoridad eclesiástica había hecho, hablar directamente y en privado con sus hijos sobre lo que realmente había sucedido durante esos retiros. Lo que descubrieron en esas conversaciones pacientes y amorosas con sus hijos fue mucho más grave de lo que habían imaginado inicialmente. Las preguntas inapropiadas durante las confesiones eran solo la punta del iceberg. 3 de los niños eventualmente revelaron que el padre Moisés los había tocado de manera inapropiada durante lo que él llamaba sanaciones espirituales, sesiones privadas donde supuestamente usaba el poder de la oración para liberar a los niños de demonios y tentaciones. Los testimonios de los niños sobre las sanaciones espirituales abrieron una puerta hacia un abismo que nadie quería mirar. Carolina Hernández, armada con el testimonio de su hija Lucía y los testimonios paralelos de otros 4 niños, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: ignorar la autoridad eclesiástica e ir directamente a las autoridades civiles. Era septiembre del 2013, 6 meses después de que Lucía revelara por primera vez las preguntas inapropiadas. Carolina entró a la oficina del Ministerio Público en la ciudad más cercana, a 50 kilómetros de San Miguel de las Cruces, con las manos temblando pero con la determinación absoluta de una madre protegiendo a su cría. El agente del Ministerio Público que la recibió, el licenciado Fernando Aguirre, era un hombre curtido en casos difíciles,
pero incluso él se estremeció al escuchar los detalles que Carolina presentaba. Lo que más le impactó no fueron solo las acusaciones contra el sacerdote, sino el hecho de que las autoridades eclesiásticas habían sido notificadas meses atrás y no habían tomado medidas significativas. El licenciado Aguirre explicó a Carolina que iniciar una investigación criminal contra un sacerdote católico en una región profundamente religiosa como la suya sería extremadamente complicado. Necesitaría testimonios directos de los menores, evaluaciones psicológicas forenses, evidencia física si existía, y sobre todo, necesitaría que otras familias estuvieran dispuestas a dar el paso y presentar denuncias formales. Carolina le aseguró que tenía al menos 4 familias más dispuestas a declarar. El agente ministerial entonces le explicó el proceso. Primero se abrirían averiguaciones previas, se entrevistaría a los menores en presencia de psicólogos especializados, se solicitaría a la diócesis toda la documentación relacionada con el padre Moisés, y solo entonces, si había elementos suficientes, se procedería a solicitar una orden de aprehensión. Todo esto podría tomar meses, tal vez años. Carolina sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Meses? ¿Años? Mientras tanto, ¿el padre seguiría teniendo acceso a niños? Pero no tenía alternativa. Firmó la denuncia formal ese mismo día. Era el principio del fin para el padre Moisés Lárraga, aunque él aún no lo sabía. Si en este momento sientes indignación, si sientes que el sistema falló a estos niños repetidamente, déjame un like. Si crees que esta historia necesita ser escuchada por millones de personas para que entiendan cómo funcionan estos encubrimientos, comparte este vídeo ahora mismo. Tu acción puede generar conciencia que proteja a otros niños en situaciones similares. La investigación criminal comenzó discretamente en octubre del 2013. 2 agentes especializados en delitos contra menores viajaron a San Miguel de las Cruces haciéndose pasar por funcionarios de una encuesta gubernamental sobre bienestar infantil. Lograron entrevistar a 16 niños que habían participado en los retiros del padre Moisés durante los últimos 5 años, sin alertar a la comunidad sobre el verdadero propósito de su presencia. Los resultados de esas entrevistas forenses fueron devastadores. 8 de los 16 niños, todos varones entre 9 y 13 años, describieron experiencias que claramente constituían abuso sexual. Las sanaciones espirituales que el padre Moisés realizaba en privado durante los retiros involucraban tocamientos genitales bajo el pretexto de extraer los demonios de la lujuria del cuerpo de los niños. El padre les explicaba que Jesús había sanado tocando a los enfermos y que él estaba haciendo lo mismo, liberándolos de las ataduras del pecado sexual que Satanás había plantado en sus cuerpos jóvenes. Les advertía que si contaban a alguien sobre estas sesiones, las sanaciones perderían su poder y los demonios regresarían más fuertes. Les decía que era un secreto sagrado entre ellos y Dios, mediado por él como sacerdote ungido. Los psicólogos forenses que evaluaron a estos 8 niños confirmaron que todos mostraban síntomas consistentes con abuso sexual, pesadillas recurrentes, cambios en el comportamiento, vergüenza extrema al hablar de temas relacionados con su cuerpo, miedo irracional a figuras de autoridad religiosa. Pero había algo aún más perverso en el modus operandi del padre Moisés. Él específicamente seleccionaba para sus sanaciones a niños que provenían de familias desintegradas, niños cuyos padres estaban divorciados o tenían problemas de alcoholismo, niños que carecían de figuras paternas fuertes. Sabía exactamente a quién victimizar, a quién le costaría más trabajo hablar, a quién le creerían menos si decidía contar lo sucedido. Era un depredador calculador que había perfeccionado su estrategia durante años. Rodrigo Valenzuela, aquel adolescente que años atrás el padre había ayudado cuando tuvo problemas con drogas, resultó ser una de las víctimas. Ahora con 24 años, cuando fue contactado por los investigadores y se le explicó el contexto, finalmente encontró el valor para revelar que durante los 3 años que trabajó ayudando en el mantenimiento de la iglesia, el padre había abusado de él sistemáticamente, siempre bajo el pretexto de estar ayudándolo a vencer sus adicciones a través del contacto sanador de Cristo. El testimonio de Rodrigo fue el elemento que transformó el caso de abuso de menores a un patrón de conducta depredadora de larga duración. Él podía testificar como adulto, sin las limitaciones legales que existían para testimonios de menores. Su declaración ministerial duró 6 horas y fue tan detallada,
tan consistente con los patrones descritos por las víctimas más jóvenes, que el licenciado Aguirre supo que finalmente tenía un caso sólido. En enero del 2014, 4 meses después de que Carolina Hernández presentara la primera denuncia, el Ministerio Público solicitó formalmente a un juez una orden de aprehensión contra el padre Moisés Lárraga por 9 cargos de abuso sexual de menores. El juez, después de revisar el expediente que ya constaba de más de 300 páginas de testimonios, evaluaciones psicológicas y evidencia circunstancial, concedió la orden. Pero aquí viene una de las partes más controvertidas de toda esta historia. Antes de ejecutar la orden de aprehensión, el Ministerio Público tenía la obligación legal de notificar a la diócesis, ya que el acusado era un clérigo bajo jurisdicción canónica. Esta notificación le dio a la Iglesia un margen de 24 horas antes de que los agentes llegaran a arrestar al padre. ¿Qué hizo la diócesis con esas 24 horas cruciales? Monseñor Ernesto Camarillo, el obispo que había recibido las primeras denuncias años atrás y que había implementado solo medidas cosméticas, ahora enfrentaba una crisis que amenazaba con explotar en escándalo nacional. A las 8 de la noche del día que recibió la notificación oficial del Ministerio Público, el obispo llamó personalmente al padre Moisés y le ordenó que se presentara inmediatamente en las oficinas diocesanas en la capital del estado. El padre llegó 2 horas después, confundido, nervioso. Monseñor Camarillo le informó directamente: Moisés, hay una orden de aprehensión en tu contra. Mañana a las 10 de la mañana la policía ministerial llegará a San Miguel de las Cruces a arrestarte. Tenemos 2 opciones: o te entregas voluntariamente y enfrentas el proceso con dignidad, o desapareces esta noche y yo diré que no sé dónde estás. Según el testimonio posterior del secretario del obispo, quien estaba presente en esa reunión, el padre Moisés se derrumbó completamente, lloró, negó todas las acusaciones, insistió en que todo era un malentendido, que sus métodos pastorales habían sido malinterpretados por mentes maliciosas. Pero Monseñor Camarillo, enfrentando finalmente la realidad que había evitado durante años, le dijo algo que quedaría grabado en la memoria del secretario: Moisés, no sé si eres culpable o inocente, pero lo que sí sé es que fallé. Fallé cuando recibí la primera carta anónima en 2008 y solo te di una advertencia suave. Fallé cuando el Consejo Pastoral me reportó las nuevas acusaciones y solo implementé supervisión mínima. Y estoy fallando ahora al darte la opción de huir. Pero no puedo seguir fallando a los niños de San Miguel. Te daré hasta mañana a las 6 de la mañana para que decidas. Si a esa hora no estás en esta oficina listo para entregarte, asumiré que elegiste desaparecer y la Iglesia cooperará completamente con las autoridades en tu búsqueda. El padre Moisés salió de esa reunión a las 11 de la noche. Tenía 7 horas para tomar la decisión más importante de su vida. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Huirías para evitar la prisión y el escándalo? ¿O enfrentarías las consecuencias de tus acciones? Déjame un comentario con tu respuesta. Quiero saber qué piensas sobre estas situaciones límite donde las personas deben elegir entre su libertad y su conciencia. Lo que sucedió durante esas 7 horas nadie lo sabe con certeza, porque el padre Moisés nunca habló de ello públicamente. Pero a las 5:45 de la mañana del día siguiente, él estaba parado frente a las puertas de las oficinas diocesanas. No había huido. Cuando el obispo llegó a las 6 en punto y lo vio ahí, inmóvil, con una pequeña maleta y los ojos rojos de haber llorado toda la noche, Monseñor Camarillo simplemente asintió. A las 8 de la mañana, el obispo, acompañado por 2 sacerdotes testigos y un abogado canonista, entregó personalmente al padre Moisés en las oficinas del Ministerio Público. Esta acción, aunque tardía, al menos demostró que finalmente la diócesis había decidido cooperar con la justicia civil en lugar de obstaculizarla. Pero el daño ya estaba hecho. Los años de encubrimiento, las oportunidades perdidas de detener al padre antes de que victimizara a más niños, eso no podía deshacerse. La noticia del arresto del padre Moisés Lárraga llegó a San Miguel de las Cruces como un terremoto emocional. Para las 10 de la mañana, cuando los agentes ministeriales llegaron al pueblo para realizar diligencias adicionales, se encontraron con una plaza principal dividida en 2 grupos hostiles. Por un lado, las familias de las víctimas y sus simpatizantes, unas 50 personas que exigían justicia. Por el otro, defensores del padre.
Más de 200 personas que insistían en que todo era una conspiración para destruir a un hombre santo. Las pancartas que ambos grupos sostenían reflejaban la fractura profunda: justicia para nuestros niños versus el padre Moisés es inocente, lo defendemos. Hubo gritos, empujones, amenazas. La policía local tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara a violencia física. Doña Gabriela Mendoza, aquella viuda que había considerado al padre como su salvador, lloraba desconsoladamente en la plaza gritando que era imposible, que el hombre que la había consolado durante años no podía ser un monstruo. Pero Carolina Hernández, parada frente a ella con su hija Lucía de la mano, le respondió con una voz que temblaba de dolor y rabia: Gabriela, a ti te consoló porque eres una anciana que no representaba ningún peligro para sus deseos perversos. Pero a nuestros niños, a los vulnerables, a esos sí los destruyó. La comunidad de San Miguel de las Cruces nunca volvió a ser la misma. Familias que habían sido amigas por generaciones dejaron de hablarse. El pueblo se dividió entre creyentes y no creyentes en la culpabilidad del padre. La iglesia del Sagrado Corazón, que solía estar llena cada domingo, de repente vio su asistencia reducida a la mitad. Algunas familias dejaron de asistir porque ya no podían confiar en la institución que había protegido a un depredador. Otras dejaron de asistir en protesta, considerando que el arresto era una persecución injusta contra un sacerdote ejemplar. El nuevo párroco que el obispo envió para reemplazar al padre Moisés, un sacerdote mayor y más conservador, enfrentaba congregaciones hostiles cada domingo, algunas personas gritándole que la iglesia había traicionado al padre, otras exigiéndole que pidiera perdón público por el encubrimiento. Era una situación imposible de manejar. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba lentamente. El padre Moisés fue recluido en un centro de detención especial para reos con estudios superiores, separado de la población penitenciaria general por su seguridad, ya que los abusadores de niños son objetivos de violencia en las prisiones. Durante los primeros 6 meses de su encarcelamiento, él mantuvo su inocencia absoluta. Su estrategia legal era argumentar que sus métodos pastorales habían sido malinterpretados, que vivimos en una época de hipersensibilidad sexual donde cualquier contacto físico es sexualizado, que él jamás había tenido intenciones lujuriosas sino únicamente el deseo de sanar espiritualmente a niños que él consideraba oprimidos por fuerzas demoníacas. Su abogado defensor presentó testimonios de teólogos y psicólogos católicos que explicaban que en ciertas tradiciones de sanación carismática, el contacto físico es considerado un canal para el poder sanador del Espíritu Santo. Era una defensa técnicamente plausible, suficiente para generar duda razonable en algunas mentes. Pero no era suficiente para contrarrestar el peso abrumador de 9 testimonios consistentes de víctimas, evaluaciones psicológicas forenses y el patrón de comportamiento que se extendía por más de una década. El juicio formal comenzó en julio del 2015, casi 2 años después del arresto. La sala del tribunal estaba repleta cada día de las audiencias. Los medios nacionales finalmente habían captado la historia y periodistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey llegaron a cubrir lo que se había convertido en uno de los casos de abuso clerical más prominentes en México en esa década. La Fiscalía presentó un caso meticuloso, testimonios grabados de las víctimas menores, para evitarles el trauma de testificar en persona, el testimonio en vivo de Rodrigo Valenzuela que duró 2 días completos y que hizo llorar a varios miembros del jurado, evidencia de los informes psicológicos y, crucialmente, evidencia de que la diócesis había sido notificada sobre comportamientos preocupantes desde el 2008 pero no había actuado decisivamente. La defensa intentó desacreditar los testimonios argumentando que los niños habían sido influenciados por sus padres, que Rodrigo tenía un historial de problemas con drogas que afectaba su credibilidad, que no existía evidencia física directa de abuso. Pero la defensa cometió un error fatal durante el contrainterrogatorio de Rodrigo. El abogado le preguntó por qué, si realmente había sido abusado durante 3 años, no había reportado al padre inmediatamente. Rodrigo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió con una honestidad desgarradora: porque yo era un adolescente perdido, adicto, sin padre, y él me hizo creer que lo que estaba haciendo era amarme cuando nadie más lo hacía. Me manipuló hasta hacerme pensar que yo lo provocaba, que era mi culpa.
Y cuando finalmente entendí lo que realmente había pasado, ya era un adulto avergonzado que prefería enterrar el recuerdo antes que admitir que había sido víctima. El silencio en la sala después de esa respuesta fue absoluto. Varios reporteros confesaron después que ese momento fue cuando supieron con certeza que el padre Moisés era culpable. ¿Puedes imaginar el nivel de manipulación psicológica necesario para convencer a un niño de que el abuso es amor? ¿Para hacer que la víctima se sienta culpable en lugar del perpetrador? Esa es la realidad del abuso eclesiástico. No es solo el acto físico, es la destrucción completa de la capacidad de la víctima para confiar, para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, para verse a sí misma como inocente. Si este vídeo te está abriendo los ojos sobre estas realidades, compártelo. No dejes que esta historia se quede solo en tu pantalla. Que llegue a educadores, a padres, a líderes comunitarios que necesitan entender cómo operan estos depredadores. En el séptimo día del juicio, cuando la fiscalía estaba por concluir su presentación de evidencia, sucedió algo que nadie esperaba. El padre Moisés pidió permiso para hacer una declaración personal ante el tribunal. Su abogado defensor intentó disuadirlo, pero él insistió. Con su derecho legal a hablar, el padre se levantó frente al juez, frente al jurado, frente a las familias de sus víctimas que lo miraban con odio y dolor, y dijo: «He pasado 2 años en prisión insistiendo en mi inocencia. He construido argumentos teológicos para justificar mis acciones. He intentado convencerme a mí mismo de que todo fue malinterpretado. Pero anoche, en mi celda, finalmente tuve el valor de mirarme en el espejo y ver lo que realmente soy. Soy un hombre que usó su posición de poder espiritual para satisfacer deseos que sabía que eran incorrectos. Soy un hombre que traicionó la confianza de familias que me dieron lo más preciado que tenían, sus hijos. Soy un hombre que usó el nombre de Dios para justificar actos que Dios condena. No hay defensa teológica para lo que hice. No hay malinterpretación. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y por eso, hoy, delante de todos ustedes, me declaro culpable de todos los cargos». El tribunal explotó en reacciones. Algunos de los defensores del padre que aún permanecían en la sala gritaron que lo estaban presionando, que debía retractarse. Las familias de las víctimas lloraban, algunas de alivio, otras de rabia renovada al escuchar finalmente la admisión que habían esperado por años. El juez tuvo que llamar al orden golpeando su mazo repetidamente. Cuando finalmente se restableció el silencio, el padre Moisés continuó: «Sé que ninguna disculpa puede deshacer el daño que causé. Sé que pasaré el resto de mi vida en prisión, como debe ser. Pero necesito que las víctimas sepan algo: nada de lo que pasó fue culpa de ustedes. Cada uno de ustedes era inocente. Yo era el adulto, el líder espiritual, el responsable. La vergüenza es mía, no de ustedes. Y si hay algo que puedo hacer desde prisión para ayudarlos a sanar, aunque sea testificar contra otros sacerdotes que sé que han hecho cosas similares, lo haré. Porque al menos eso puedo hacer para intentar reparar aunque sea una fracción microscópica del daño que causé». Esta confesión pública del padre Moisés cambió todo el proceso judicial. Con su admisión de culpabilidad, no era necesario continuar con el juicio completo. 3 semanas después, en la audiencia de sentencia, el juez dictaminó 42 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Era efectivamente una sentencia de cadena perpetua para un hombre que entonces tenía 44 años. Además, fue obligado a pagar una compensación financiera simbólica a cada una de las víctimas, aunque todos sabían que un sacerdote sin bienes personales no tenía manera de cumplir con esa compensación. Lo más significativo de la sentencia fue un párrafo que el juez leyó directamente dirigido a la diócesis: «Este tribunal reconoce que el acusado es responsable de sus acciones individuales, pero también reconoce que su capacidad de continuar abusando por más de una década fue facilitada por una institución que priorizó su reputación sobre la protección de menores. Aunque este tribunal no tiene jurisdicción sobre entidades religiosas, hace un llamado público a la arquidiócesis para que implemente protocolos estrictos, transparencia absoluta y cooperación inmediata con autoridades civiles en cualquier acusación futura de abuso».